En días anteriores, el ex fiscal general del Estado, Washington Pesantes, criticó la manera como se ha venido aplicando la justicia en el país en los últimos años y ponía como ejemplo lo siguiente. Vamos a escucharlo. Este gobierno ha diseñado una estrategia en ese Código Orgánico Integral Penal en la que se fortalece la corrupción. Mire usted, analice el artículo 581 del COIF. Se dice claramente que para iniciar un proceso por peculado debe pasar por la Contraloría y la Contraloría es la que va a determinar la responsabilidad penal. Ahora, con la agilidad, entre comillas, del Contralor, tendremos que esperar cuántos años para que diga si es que existe o no, del visto bueno para que haya una investigación fiscal. Yo me opuse desde un primer momento porque es una forma de limitar a la Fiscalía, que es la titular de la acción penal. El doctor Mauro Andino es asambleísta por Alianza País y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El doctor Andino ha solicitado ejercer una réplica sobre estas declaraciones. Lo escuchamos, doctor. Buenos días. Sí, gracias, Lendin. Buenos días, ecuatorianos, ecuatorianas. En mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y como ponente que fuera del proyecto de Código Orgánico Integral Penal, he pedido esta réplica de acuerdo a lo que ha dicho el ex fiscal Pesantes en este medio de comunicación. Y hay que hacer varias puntualizaciones. La primera, ¿qué es lo que dice? Artículo 581 del COIP. Se dice claramente que para iniciar un proceso por peculado debe pasar por la Contraloría y la Contraloría es la que va a determinar la responsabilidad penal. Eso es lo que dice en la primera parte. Pero esta declaración, Lenin, es completamente falsa, errónea. ¿Por qué? Porque el artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal, en concordancia con los artículos 65 y 66 de la Ley Orgánica General de la Contraloría General del Estado, establecen que el órgano de control, con base con los resultados de los exámenes especiales, lo que puede es determinar únicamente presunciones de responsabilidad, pero más no determinar una responsabilidad penal. ¿Quién determina, Lenin, ecuatorianos, ecuatorianas, la responsabilidad penal? Eso nos enseñaron en las aulas universitarias. El juez de garantías penales no determina la Contraloría General del Estado la responsabilidad penal. Pero doctor Andino, una precisión aquí. Entendemos que a lo que se refería el doctor Pesantes es a que el artículo 581 al que se hace referencia en su último párrafo indica lo siguiente: para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito constituye un presupuesto de procedibilidad que exista un informe previo sobre indicios de la responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Es decir, se necesita como requisito para iniciar un proceso por peculado este informe de la Contraloría. Pero hay una cosa adicional que no se dijo, es que este requisito, este requerimiento viene desde antes, desde la resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia en febrero 24 del 2010. Efectivamente, Lenin, si fuera cierto lo que dice el ex fiscal, lo que él dice, él también aplicó cuando era fiscal precisamente la resolución de la Corte Nacional de Justicia de 19 de marzo del 2010. Esa resolución, allí fue el fiscal y aplicó precisamente esta norma contemplada en el artículo 257 de lo que fuera el Código Penal en aquella época y que hoy está derogado y que se encuentra hoy en el artículo 278. De haber existido corrupción, pues él fue parte en aplicar precisamente esa resolución de carácter vinculante de la Corte Nacional de Justicia. Pero además de ello, en cuanto al ejercicio de la acción penal, en ciertos casos ni siquiera se requiere el requisito de procedibilidad por parte de la Contraloría General del Estado. ¿Para qué? Para poder iniciar una instrucción fiscal, como así consta precisamente en el artículo 278 en la parte final de esta disposición. Otra cosa que dice el fiscal Pesantes, el ex fiscal Pesantes, ahora con la agilidad entre comillas del Contralor, tendremos que esperar cuántos años para que diga si existe o no del visto bueno para que haya una investigación fiscal. Mire, Lenin,
esta respuesta es incorrecta y es malintencionada. ¿Por qué? Porque cuando la Asamblea Nacional hizo la reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, en el artículo 26 se determinó claramente que estos informes serán tramitados desde la emisión de la orden de trabajo de la auditoría hasta la aprobación del informe en el término máximo de 180 días improrrogables. Es decir, que la Contraloría tiene 180 días improrrogables luego de abocar conocimiento del Contralor para presentar a la Fiscalía. Si hay indicios de responsabilidad penal, pues se puede iniciar una indagación previa o, en ciertos casos de peculado, directamente formular cargos e ir a una instrucción fiscal. Es allí donde empiezan los problemas. Falta a la verdad. Doctor Andino, pero más allá de las consideraciones, de las del doctor Pesantes, de las suyas, veamos qué ocurre en la realidad. Resulta que en la práctica a veces ni siquiera es suficiente con el informe de responsabilidad penal de la Contraloría. La Fiscalía reportó en marzo del 2016 que entre los años 2007 y 2016 se habían remitido 1.592 de estos informes con indicios de responsabilidad penal y que 848 de ellos recibieron respuesta judicial, es decir, el 53%. A su criterio, ¿ese porcentaje es mucho? ¿Es poco? ¿Qué le parece? Mire, la Contraloría tiene sus facultades para determinar esos indicios de responsabilidad penal, civil o administrativa. Y a quien le corresponde aplicar es a la Fiscalía. Es precisamente a los jueces de garantías penales. Nosotros lo que hemos hecho es construir esta herramienta que se llama Código Orgánico Integral Penal. Y es la justicia la que tiene que determinar la responsabilidad penal. Entonces, ¿está fallando la justicia cuando sentencia por 6 meses casos de peculado, como ha ocurrido con algunos alcaldes, incluso con informes de Contraloría que los respaldan? Mire, si allí hay equivocaciones o simplemente no se está aplicando adecuadamente las disposiciones que constan en el Código Orgánico Integral Penal, allí pues los abogados tienen todo el derecho para impugnar. Hay los recursos ante la Corte Provincial, un recurso de casación ante la Corte Nacional e inclusive con un recurso extraordinario de protección ante la Corte Constitucional. Sí, eso por el lado de la praxis, pero ustedes son la comisión administrativo. Eso por el lado de la praxis, doctor Andino, pero ustedes son la Comisión de Justicia. Usted fue el ponente. ¿No debería llamarle a la preocupación y no deberían tomar acciones ante situaciones de este tipo donde no se está aplicando el espíritu de la ley? Nosotros hemos convocado al presidente del Consejo de la Judicatura, al doctor Gustavo Yal, al año que se cumplió la vigencia del Código Integral Penal. Y él nos ha dado muestras de que hoy en verdad está funcionando este Código Orgánico Integral Penal. Los jueces de garantías penales están trabajando. Sin lugar a dudas que pueden existir casos aislados de que a lo mejor no están sujetándose estrictamente a la letra de la ley. Y para ellos o aquellos jueces que no cumplen, pues deben ser sujetos de las investigaciones respectivas por parte del Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno, control, administración y disciplina y ser sancionados, como muchos de los jueces así lo han sido conforme ha dado a conocer el presidente del Consejo de la Judicatura. Y la tercera parte de lo que dijo el fiscal, dijo el ex fiscal Pesantes: yo me opuse desde un primer momento porque es una forma de limitar a la Fiscalía, que es la titular de la acción penal. Solo en este país podía pasar. Eso dijo. Considero que esta respuesta del fiscal está prácticamente alejada de la verdad. ¿Por qué? Porque si el ex fiscal, como profesional, no lo hizo nada, no propuso ninguna reforma cuando construimos nosotros el Código Orgánico Integral Penal, es una responsabilidad de él también, pues, como profesional, como ex fiscal. Él tenía que contribuir, pero en la comisión no hay una sola letra, un solo documento que él hubiera aportado como para decir: señores miembros de la Comisión de Justicia o Asamblea Nacional, ustedes están errando en esto y hay que hacer esta reforma o hay que incorporar esto. Lo que está haciendo el ex fiscal Pesantes es un acto político o politiquero
por una pseudo candidatura a la presidencia de la República en las próximas elecciones. Doctor Andino, en la Mesa de Justicia ustedes vienen desarrollando una investigación relativa a los Panama Papers. Adicionalmente, su organización política Alianza País propone un pacto ético para que no puedan ser candidatos quienes tienen empresas en paraísos fiscales. El gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, ayer admitió tener una empresa y no haberla incluido en su declaración patrimonial. ¿Para cuándo lo llaman a la comisión? Bueno, nosotros estamos tratando este tema, hemos convocado a varios funcionarios, exfuncionarios, a varios actores, estamos recopilando la información necesaria, cruzando la información para verificar... ¿Pero qué más información necesitan? Ayer salió en una declaración de prensa, porque no admitió preguntas, a decir, yo tengo esta compañía, no la declaré, es decir, cometió perjurio. Un momentito, no podemos adelantar ese criterio, es el suyo, Lenin, porque en la Constitución garantiza el principio de inocencia. Nosotros tendremos que convocarle, habrá que tener los documentos, ver si en verdad él en esa compañía tiene a lo mejor constituido algún fideicomiso, hay bienes, hay recursos económicos, y en base a ello pues tendremos que tomar una resolución. Doctor Andino, cuando un funcionario público no declara algo en su declaración de bienes, en su declaración patrimonial, ¿cómo se llama? Mire, pero para ello hay que seguir un procedimiento. No, usted es abogado, usted es un experto en el derecho, usted creó el Código Integral Penal, usted fue el ponente. ¿Cómo se llama cuando un funcionario público no declara, no pone todo lo que tiene en su declaración patrimonial? Muy sencillo. ¿Cuál es el nombre de eso? Muy sencillo, eso se llama cometer el delito de perjurio. Okay. Pero para ello hay que garantizar... Que puede tener atenuantes o agravantes, esa es otra historia. Para eso hay que garantizarle el debido proceso y la seguridad jurídica, permitiendo que haga uso de su defensa. Y nosotros con los informes respectivos, en la parte cuando ya tengamos que emitir el informe, allí tendremos que resolver. Pero aparte de ello, permítame también referirme a lo que dijo el defensor público, el doctor Ernesto Pazmiño, aquí en este medio de comunicación. Él habló, por ejemplo, de que se ha aplicado indebidamente o injustamente en un caso una pena de 4 años, cuando el delito por paralización de servicios públicos es solamente de 3 años. Allí el defensor público dijo una verdad a medias. ¿Por qué? Porque se olvidó que el artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal, en la parte final señala que si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatorias de la infracción, se impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal aumentada en 1/3. ¿Por qué los jueces aplicaron esto? Porque se supone que de las 18 o 19 circunstancias agravantes, varias se aplicaron en contra de aquellas 2 personas a las que les pusieron el máximo de las penas, que eran 3 años, aumentada en 1/3, que dan los 4 años. Entonces yo le pido también al defensor público que no diga una verdad a medias, sino que complete lo que dice la norma o que revise lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Doctor Andino, volviendo al tema de Merizalde, sí, efectivamente, un juez debe determinar si se ha cometido un delito o no, pero para que un juez actúe debe haber primero una instrucción fiscal. Pero resulta que el fiscal se encuentra inmerso justamente en la misma situación que hoy estamos hablando o que hoy se le critica al gerente de Petroecuador, tener una empresa en paraísos fiscales. ¿Hay idoneidad o no hay idoneidad en el funcionario encargado de desarrollar, de llevar a cabo este tipo de procesos? Escuchemos lo que decía la presidenta de la Asamblea, su compañera Gabriela Rivadeneira. Y yo lo he dicho, y insisto reiteradamente, que todo funcionario que esté inmerso mínimamente en cualquier paraíso fiscal, fideicomiso, empresas offshore, debe dar un paso al costado, porque primero está la ética. Dé un paso al costado, demuestre que sus actos son legales, pero sobre todo legítimos. ¿Usted comparte ese criterio, doctor Andino? Mire, aquí es responsabilidad del fiscal Galo Chiriboga tomar un paso al costado, encargar la fiscalía a su subrogante, permitir que el fiscal provincial de Pichincha sea el que lleve a cabo esta investigación. La ciudadanía sabrá juzgar. Nosotros, como asamblea, no podemos exigirle a que él renuncie o que dé un paso al costado. Cada quien responde por lo que hace o por lo que deja de hacer. Nosotros, de hallar mérito en estos casos de los papeles de Panamá,
sea cual fuera el funcionario, pues aplicaremos lo que establece la Constitución y la ley, es decir, posibilidades de un juicio político. O si se trata de una persona particular, como existen, por ejemplo, medios de comunicación nacional, de radio, televisión, cadena de supermercados, bancos, universidades, que tienen también dineros en paraísos fiscales, que obviamente no es nada ilegítimo, pero sí hay que ver si a lo mejor el origen es de dudosa procedencia, pues remitiremos a la Fiscalía General del Estado. Doctor Mauro Andino, asambleísta de Alianza País, presidente de la Comisión de Justicia, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha ejercido su derecho a la réplica. Gracias, muy amable, Lenin.